Nuestro querido Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, a ti rendimos honra, gloria y alabanza a esta hora. En este momento nos dirigimos un grupo de tus hijos a través de este medio que tú nos regalas, por este medio de comunicación, por esta plataforma, con una gran necesidad, Señor, de poder estudiar, escudriñar y comprender el plan de salvación que tú has trazado perfecto en el santuario. Rogamos que a esta hora tú nos asistas con tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos estar totalmente concentrados, con nuestra mente dispuesta a poder entender, comprender y aplicar este mensaje para nuestras vidas y tener la capacidad de poderlo compartir con otros. Inquiétanos para seguir investigando a nivel personal y de esta manera, Señor, poder ser vasijas en tus manos para llevar esta gran verdad a tantas personas que lo están necesitando. Gracias por escuchar nuestra petición y gracias por detener la lluvia para presentar el tema sin dificultad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartirles pantalla para, me indican ustedes que están viendo perfectamente la pantalla. Sí lo vemos, perfecto. Ya está, ya entró la pantalla. Vamos a ver, me indican si se amplió la pantalla, ¿correcto? Correcto. Muy bien, entonces vamos a repasar rápidamente lo visto ayer. Ayer vimos el primer paso que nuestro Señor Jesús dio para iniciar este plan de salvación trazado en el santuario y dijimos que el primer paso fue el haber nacido y haberse hecho hombre a través de María y haber habitado en el campamento. Fue el primer paso. Habitó 33 años en el campamento con tendencia al pecado, sin pecado, pero con la tendencia al pecado como cualquiera de nosotros, por lo cual Él es el ejemplo que sí se puede vencer. Así que él, estando conectado con el Padre, logró la victoria y es el ejemplo que nos ha dejado. Como dio este primer paso acá en el campamento y vivió perfectamente lo que la ley exigía, ahora estaba preparado para dar el siguiente paso hacia el plan de salvación. Y hoy vamos a estudiar el segundo paso y lo estamos viendo en la siguiente gráfica. Así que vemos en este croquis que siempre se nos habla de la entrada al, al lugar de los sacrificios, al altar de los sacrificios, pero vimos que el primer paso es acá afuera. Luego, ahora sí, Cristo es acepto con su vida perfecta para ir a morir en la cruz del Calvario, que representa el cumplimiento de 4000 años de estar sacrificando los corderitos como símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema o el paso número 2 que estaremos desarrollando en el día de hoy. Dice, Jesús no tenía tan solo que tejer un manto de perfecta justicia para cubrir nuestra desnudez. El pecado es la transgresión de la ley y la paga del pecado es la muerte. Recuerdan que ayer les hablaba de que el Señor en el primer paso estaba tejiendo durante sus 33 años. Cada vez que vencía la tentación, era una costura más, una puntada más de la construcción de ese manto perfecto para lograr darnos la victoria de la salvación. Así que no solamente era necesario tejer ese manto de perfección y de victoria en su vida, sino que tenía que continuar dando los pasos para completarse este plan de salvación. Y mis queridos, no se ha completado, aunque muchas denominaciones e incluso, como decía ayer, dentro de nuestra denominación se está adoptando esa creencia de que Jesús cumplió todo el plan de salvación en la cruz. Vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos dando cuenta que incluso no se ha terminado de cumplir todos los pasos para ya nosotros poder estar gozando en la presencia para siempre con nuestro Señor. Después de vivir una vida de perfecta justicia, el Padre colocó los pecados de toda la raza humana y Jesús sufrió la pena de ellos. En el Getsemaní y en la cruz, todo pecado que jamás se haya cometido le fue imputado a Jesús. Jesús
colgó desnudo sobre la cruz, pues cargó nuestra desnudez. Se registra allí en Juan 19, 23, 24. Ustedes recuerdan que allí se habla sobre los soldados que echaron suerte sobre su manto. Así que él fue desnudado completamente y burlado de su desnudez por causa de nuestros pecados. Los eventos del Getsemaní y la cruz nos demuestran que el pecado es monstruoso. Cuando vemos lo que el pecado le hizo a Jesús, vamos a querer dejar de pecar. Esa es la oración que debemos realizar hoy en nuestras vidas, que hoy podamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder abandonar el pecado. A ver, qué pena, me salí de la presentación. Ya, qué pena. Bien, Jesús no conoció pecado, pero fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser reconocidos justos. Allí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, o sea, una vida perfecta, por nosotros lo hizo pecado, cargó nuestras culpas, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Vemos allí un grupo de personas sonrientes, felices, pero muchas veces no entendemos que esa felicidad que tenemos en estos rostros, el Señor Jesús tuvo que pagar la penalidad para que nosotros tengamos estos rostros de felicidad. Pero no todo el que Her- sonríe acá va a lograr el regalo que Cristo hizo por nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, Hermano Raúl, no estamos viendo la pantalla en este momento. ay, Señor, No se ve. permítame, algo está fallando. Permítame ya. Permítame, volvemos a, me dicen acá por favor, si ahora sí. ¿La están viendo? No. Ah, ya. Bien, qué pena con lo que está sucediendo. Debemos orar allá mentalmente, por favor. No sé, dice en 2 Corintios, ¿sí se escuchaba el audio? Escuchamos muy bien. Sí, sí, señor. Correcto. Seguimos. Tomó la maldición que le pertenecía a la raza humana. En Gálatas 3:16 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos dice que Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿La ley es maldita? ¿La ley es mala? No, la ley es el espejo que nos muestra en qué condición estamos viviendo, y gracias a ella podemos acudir a nuestro abogado que tomó todos los pecados de la humanidad y ahora oficia como nuestro abogado intercesor. Así que la ley, aunque dice que la maldición de la ley exigía que un ser perfecto pagara la penalidad del pecado. Ayer lo hablamos, pero todo este grupo de personas que estaban en el campamento no cumplían el requisito. Por eso Dios se hizo hombre a través de nuestro Señor Jesucristo y nació con la tendencia al pecado, pero nunca pecó, venció el pecado, y como Cordero perfecto, ahora Él pasa al altar del sacrificio y se entrega por todos nosotros y cumple lo que la ley exigía. Jesús no conoció pecado, pero fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser reconocidos justos. Segunda de Corintios 5:21, la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, que es una vida perfecta, por nosotros lo hizo pecado, cargando nuestra culpa para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Tomó la maldición que le pertenecía a la raza humana. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ya lo dijimos, no sé, se me pasó, dice: lo que hizo Jesús en la tierra, lo hizo por todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para salvación de toda la raza humana. Gustó la muerte por todos, Hebreos 2:9, pero vemos
aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Un absoluto, ¿por cuántos entregó la vida nuestro Señor Jesucristo? Por todos. Esto quiere decir que toda la humanidad se va a salvar. Bien, continuamos. No solo propició los pecados de los salvos, sino los de todo el mundo. Primera Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Murió por los pecados de todos. Isaías 53, 5, 6, la palabra de Dios dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estamos leyendo todas las citas bíblicas que ratifican el cumplimiento exacto del segundo paso que nuestro Señor Jesucristo dio en el plan de salvación en el santuario. Dice, la inspiración divina concuerda con la Biblia. Vamos a ver qué nos dice allí la inspiración divina en Mensajes Selectos, tomo 1, página 364. Dice, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. Y sigue diciendo también en Mensajes Selectos, tomo 1, página 378, 379. Dice, el peso de la culpabilidad de todo pecado cayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Bien, vamos acá, dice algo muy importante que quiero ya entrar a analizar todas estas citas bíblicas, y es que la obra de Cristo en el campamento, acá en el campamento y en el altar del sacrificio, fue para todos los seres humanos sin excepción. Su vida perfecta y su muerte por el pecado son los beneficios o el regalo de su obra expiatoria, pero el pecador individual debe reclamarlos como suyos para beneficiarse. La pregunta que hago a cada uno de ustedes es, ¿toda la humanidad se va a salvar? ¿Cristo hizo provisión en la cruz para todos o para unos pocos? Esto lo tenemos que dejar muy claro en esta tarde. Cristo hizo la provisión en la cruz para toda la humanidad, lo acabamos de leer a través de los registros bíblicos y de la inspiración divina, pero no todo mundo se va a salvar. ¿Por qué razón? Porque ese regalo, que esa provisión que Cristo hizo en la cruz, es para que cada individuo vaya y reclame esa provisión como su regalo gratuito llamado gracia, ¿correcto? Así que en este segundo paso, vamos a dejar claro que el Señor Jesucristo va cumpliendo perfectamente los requerimientos para ir siguiendo paso a paso en el cumplimiento de este plan de salvación. Luego de ya haber nacido en el campamento, haber ingresado al al patio o al campamento, perdón, patio o ay, se me fue, mire, todos los días hablando del tema y se me fue, al patio o al atrio, qué pena, al atrio, aquí cumple el segundo paso en su muerte porque cumplió perfectamente el primer paso. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cristo, para seguir el
paso a paso debe ir cumpliendo perfectamente el anterior paso. Murió y ahora entramos a ver el tercer paso que el Señor Jesús da allí en el santuario. ¿Cuál es ese tercer paso? Vamos a resumir. A mí me gusta repetir mucho para que quede grabado en la mente de la persona y pueda también explicárselo fácilmente a otra persona. El plan de Lugar salvación santo. consta de 7 pasos. ¿Cómo? ¿Algo me dicen? Santo es el tercer paso. El tercer paso, vamos a mirar cuál es el tercer paso. El primer paso dijimos que es haber nacido y haber vivido en el campamento de manera perfecta. El segundo paso es ingresar al atrio y morir en el altar del sacrificio, donde aquí se acabaría para siempre 4000 años de muerte de corderos, símbolo de Cristo y todos los demás rituales que eran simplemente una figura de lo real que Cristo vino a cumplir. Como Cristo ya cumplió, ya no mueren más corderitos. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Hay un mueble que está entre la cortina de la entrada al lugar santo y la cruz del Calvario o el altar del sacrificio. ¿Cuál es ese mueble y qué representa ese mueble? Ese mueble es el lavacro, es el tercer paso. Vamos a empezar a analizarlo. Este tercer paso dice: en el santuario la fuente se encontraba después del altar del sacrificio y antes del lugar santo. Esto significa que el lavacro representa un evento que ocurrió entre la muerte de Jesús en la cruz y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo cuando ascendió al cielo. Aquí lo vamos a explicar. Dice que este mueble se encuentra, ¿dónde? La fuente se encuentra después del altar del sacrificio. ¿Sí la estamos viendo? Después del altar del sacrificio, pero antes de la entrada al lugar santo. Eso quiere decir que tenía que ocurrir algo muy importante antes de Jesús ascender al cielo e iniciar su ministerio como nuestro abogado intercesor. Después que el sacerdote ofrecía el sacrificio, sus mantos estaban llenos de la mancha de la muerte y la muerte contaminada. Por eso, antes que el sacerdote pudiera aplicar la sangre del sacrificio en el lugar santo, debía lavarse de todo vestigio de contaminación. En la epístola de Pablo a Tito, coloca el lavamiento y la regeneración como términos paralelos. Quiero que me acompañe, estén con sus Biblias en mano, por favor, y la persona que tenga Tito 3, 4 a 5 lo puede leer, y vamos a estar atentos, hermanos, en tener la Biblia en mano para que ustedes me van ayudando con las citas bíblicas y pueden abrir su micrófono y hacer la lectura. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5? Hay una hermana que ya tenga Tito, me colaboran con las citas para avanzar rápidamente, ¿sí? Tito 3 dijo, 4 y 5. Sí, señora. Dice Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Así que cuando se habla en la palabra de Dios de lavamiento, estamos hablando de la regeneración, de la restauración de nuestras vidas, del perdón de pecados, y no por obras. Eso lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo: en forma similar, cuando una persona es sepultada en la pila bautismal y sale del agua, deja sepultada la muerte y resucita a novedad de vida. Sus pecados y la contaminación de la muerte han sido lavados y sepultados y resucita a nueva vida. Así que el lavacro representa también el bautismo, representa los 3 días que el Señor Jesús estuvo en la tumba. Venció el pecado, venció la muerte y resucita
y por eso él logra cortar el cordón umbilical de la herencia, de la tendencia al pecado heredado de su madre, de María. En el momento que Cristo resucita, ese cordón queda totalmente cortado y Cristo resucita 100% divino, aunque con el cuerpo humano. Yo quiero que esto quede claro, pero Él resucita completamente divino, ya sin tendencia a pecado, porque Él ya venció la tentación, venció el pecado y como nueva criatura nace limpio de toda contaminación. Eso también es lo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros tomamos la decisión de morir al viejo hombre lleno de pecado y vamos a las aguas bautismales. Cuando somos sumergidos totalmente dentro del agua, bajamos a la tumba y cuando somos levantados del agua, resucitamos como nuevas criaturas limpios de todo pecado que cometimos en el pasado. Iniciamos nuestro libro en blanco y continuamos el crecimiento espiritual con la ayuda del Espíritu Santo. Así que el lavacro tiene esta simbología, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de cada ser humano como nueva criatura en el momento del bautismo. Sigue diciendo, el sacerdote debía, a ver, seguimos acá adelante. Dice, el sacerdote debía lavarse de todo vestigio de mancha. Permítame un segundo. El sacerdote debía lavarse de todo vestigio o mancha de la muerte antes que pudiera servir en el lugar santo del santuario. La resurrección de Jesús fue para todo ser humano. Romanos 9, 6, 9 al 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Qué gran regalo, qué gran triunfo para cada una de nuestras almas, hermanos. Dice, en el sistema del Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que purificarse de todo vestigio de la muerte a fin de poder continuar con su siguiente función, la intercesión. Quiere decir que todo sacerdote, recordamos que en el santuario ministraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Habían muchos sacerdotes, varios sacerdotes, pero un solo sumo sacerdote. Los sacerdotes oficiaban en la mañana, 9 de la mañana, y en la tarde, 3 de la tarde, en los dos sacrificios diarios, y ellos tenían que lavarse acá muy bien para descontaminarse de toda mancha de pecado e ingresar con la sangre del corderito para ministrar acá y mediar ante el penitente que había entregado los pecados al cordero simbólicamente. Esto se hacía acá en la tierra de manera imperfecta, con un sacerdote mortal, un sacerdote pecador, pero representaba al verdadero sacerdote sin pecado, sin mancha, a Cristo Jesús. Recuerden ustedes que ninguno sobre esta tierra es libre de pecado, pero Cristo permite este plan de salvación y le da a Moisés la manera correcta de construir el santuario terrenal, y no solamente el santuario, sino todo lo que se requería para oficiar este plan de salvación, para que la humanidad pudiese por fe creer en ese plan perfecto que Cristo un día venía a cumplirlo paso a paso. Así que cada sacerdote, aunque no era perfecto porque tenía pecado, se exigía que fuera lo más perfecto en el sentido físico, lo hablamos ya ayer, ¿recuerdan? Porque esa perfección física, sin que no le faltara un ojo, una oreja, que no tuviese sin piernas, sin mano, representaba la perfección de Cristo. En Romanos perdón, seguimos diciendo acá, asimismo, cuando Jesús resucitó, se purificó de todo vestigio de la muerte de una vez por todas y por lo tanto puede interceder por nosotros. Note que en el
texto, Jesús se despoja de la muerte de una vez por todas para poder vivir e interceder por nosotros. Eso no lo podía hacer el sacerdote. Aquí hay el engaño que se enseña cuando se nos invita a que nosotros debemos usar un sacerdote para confesar nuestros pecados porque Él es el mediador ante Cristo. Esto no es así. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo, ustedes recuerdan, y al rasgarse el velo, hay esa libertad entre el Padre y el hombre para que Jesús cumpla el papel de abogado directamente entre el hombre y Jesucristo. Ya no se requiere de un ser humano, de un sacerdote intercesor, porque Cristo ya es el único abogado intercesor y tenemos ese regalo maravilloso de que se rompió el velo para que nosotros vayamos directamente e individualmente a Cristo Jesús como nuestro abogado. Qué maravilloso regalo el que Dios nos ha dado. Dice, Jesús murió por nosotros, o Jesús murió por nuestros pecados, perdón, pero resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:22 al 25 dice, por lo cual también su fe, ¿la de quién? La de Abraham. Cuando Abraham creyó en Dios, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es a los que creemos en él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué requisitos se necesita para que nosotros podamos recibir el regalo de la gracia y del perdón de nuestro abogado? Fe, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos pedir a Dios que Él aumente nuestra fe a través de el estudio, la oración y el servicio, para que de esta manera podamos recibir ese regalo maravilloso. Sin fe no vamos a recibir ese regalo. La muerte de Cristo en la cruz no perdonó los pecados de los transgresores, sino que proveyó el medio por el cual podían ser perdonados. En la realidad, la justificación o el perdón de los pecados no habría sido posible al menos que Jesús hubiese resucitado. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Aquí dice claramente que Cristo en la cruz no perdonó los pecados de los transgresores. La pregunta que se hace es, ¿Cristo perdonó los pecados de toda la humanidad en la cruz? No, no perdonó los pecados de toda la humanidad. Hizo provisión para toda la humanidad, pero solamente serán perdonados los pecados de quien por fe se acerque a Él. Es muy diferente. Se hizo la provisión para todo el mundo, lo vimos en el segundo paso, pero acá en el tercer paso vemos que Él Él ministra como abogado intercesor por nosotros, solo a los que por fe se acerquen. En 1 Corintios 13:3, 7 y 17:20 dice, porque primeramente os es enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, habla Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mis queridos hermanos, se está dejando muy claro a través de la Escritura que el tercer paso también fue cumplido perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. Allí en el lavacro,
como símbolo de la resurrección de Cristo, perfectamente la Escritura nos anuncia que resucitó al tercer día y se apareció a esta cantidad de personas. Así que ha cumplido en perfección ese tercer paso. La obra de Cristo en el campamento y en el atrio, su vida y su resurrección está accesible a todo ser humano, pero su vida y su muerte tiene que reclamarse individualmente, y esta es la obra que pasa a desempeñar Jesús en el lugar santo. Así que nos estamos preparando para el cuarto paso. ¿Cuál sería ese cuarto paso? Nos damos cuenta, mis hermanos, que los tres primeros pasos que hemos estudiado hoy representan los tres pasos que el Señor Jesucristo dio en la tierra. Tres pasos en la tierra, en el campamento, y dos en el atrio o en el patio. En el campamento cuando nació, en el atrio cuando ingresa al altar del sacrificio y muere en la cruz del Calvario, y luego en el lavacro cuando el Señor Jesucristo resucita y vence la muerte y vence el pecado. Y estamos prontos a prepararnos para ingresar al cuarto paso, que es entrar a ministrar en el lugar santo. Bien, hasta aquí hemos culminado nuestro estudio de los tres pasos, y vamos a hacer una pequeña aclaración acá, o no aclaración, sino más bien explicación muy importante, y es que Cristo en los 7 pasos da 3 pasos, que es todo lo que está descubierto. Todo lo que está descubierto representa la tierra, que esto no existe en el cielo. El santuario celestial es lo que está cubierto acá. Ahora Jesús, a partir del siguiente paso que vamos a ver mañana, él ingresa al cielo, al lugar, al santuario celestial, que aquí se construyó como símbolo del santuario celestial, pero realmente representa el cielo. Comienza mañana a dar el siguiente paso ya en el cielo, el tercer, el cuarto y el quinto paso. Pero vamos a ver que el sexto, el Señor regresa nuevamente a este lugar de una manera especial, que lo estaremos viendo en su debido momento. Así que si hay una pregunta, si hay alguna inquietud, con todo gusto la pueden formular. Los esperamos para quienes van a ver esta grabación el día de mañana, o continuaremos con ustedes grabando y entregando estos mensajes para que los puedan compartir con toda su familia, sus amigos, y poder darles a conocer este regalo divino. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén, amén.